¿Qué me dirías si te cuento la historia de David y Goliat sacándole todo lo fantástico? Viste que cuando nos contaron esta historia, que seguramente la escuchaste, o por lo menos escuchaste su argumento, nos sonó como medio fantasioso, como medio cuentito de nenes. ¿Y si le sacamos todo lo fantasioso y te la cuento como si fuera una anécdota bélica? Fíjate cómo suena. En la época que se escribió unos 1000 años antes de Cristo, había por lo menos 3 tipos de escuadrones en todos los combates. Estaban los artilleros, soldados hábiles para arrojar armas volantes, es decir, flechas, lanzas, jabalinas, piedras. Luego estaban los soldados de caballería, que conducían carros o montaban caballos y tenían alguna de las armas mencionadas. Finalmente, atrás de todo, en los combates estaban los de infantería, que eran los soldados entrenados para la lucha cuerpo a cuerpo, y ellos tenían cotas, yelmos o cascos, lanzas, escudos y otras protecciones y armas para la batalla campal. Ahora, David, el protagonista de esta historia, siendo joven, fue relegado a ser pastor del ganado familiar como era costumbre en la época. Los chicos iban a cuidar las ovejas. Pero había desarrollado habilidades de un soldado de artillería. Era un buen hondero. Era capaz de lanzar piedras con un dispositivo tan elemental como mortífero. Un trozo de cuero que envolvía una piedra generalmente lisa de unos 50 gramos no más y atado a 2 tiras del mismo material o de alguna fibra vegetal que se revoleaba con la mano a varias vueltas por segundo para finalmente soltar una de las tiras y liberar la piedra. Según los expertos en balística, este elemento de guerra permitía arrojar proyectiles a unos 200 km por hora, lo que lo transformaba en un arma peligrosa. Ese día, cuando David llegó al valle donde a ambas laderas los ejércitos filisteo y hebreo se habían posicionado para la batalla, encuentra que ninguno de los dos cuadros se anima a avanzar dada la peligrosidad del terreno. Cualquiera de los dos ejércitos que descendiera al valle para empezar a escalar la ladera hacia sus enemigos se vería en una posición franca para ser atacados mortalmente por el otro ejército. Así que la batalla se va a resumir en una costumbre de la época. Para evitar una masacre de ejércitos, un soldado representante de los filisteos desafiaba a que un soldado hebreo luche con él para que el vencedor lleve una especie de victoria general de su ejército sobre el otro y los vencidos tenían que entregarse o ser cautivos. Los filisteos madrugan a sus adversarios enviando un soldado cuyas características, según el relato bíblico, despertaba el terror solo con mirarlo. Medía cerca de 3 metros de altura, llevaba una lanza de unos 50 kilos de peso con una punta de acero, elemento casi desconocido por los hebreos ya que sus lanzas eran de bronce, un metal notablemente inferior al hierro y de escasa efectividad en la batalla. Además, este paladín, este guerrero, estaba cubierto con una cota de metal, casco y polainas que lo protegían de cualquier agresión que intentaran hacerle. Durante 40 días, este guerrero fantástico desafió a los soldados israelitas a que alguno se enfrentara con él. Cuando David se pone en conocimiento de la situación, adopta un rol que sorprende y a la vez genera burla entre sus hermanos soldados, pero él toma muy en serio el desafío de Filisteo, especialmente porque estaba burlándose y maldiciendo al ejército del pueblo de Jehová, a quien él adoraba, y se propone ser el soldado que enfrente en nombre de Israel a Goliat, el guerrero gigante. Cuando el rey Saúl se entera del voluntario que acaba de aparecer, lo llama y le pregunta sobre su currículum combativo. Él le responde que sus contrincantes nunca fueron soldados porque es muy joven para integrar un ejército, pero en su vida pastoril había enfrentado animales fieros como leones y osos y que este filisteo no sería más intimidante que esos animales. Saúl, pensando en la muerte segura del joven en la batalla, le entrega su armadura y su espada para que vaya a la lucha. Acá hay una falla en la táctica de guerra en la que Saúl infringe. Él está tratando a David como un soldado de infantería, y David había desarrollado sus habilidades como artillero, por lo que desecha inmediatamente el primer rol, evitar la armadura, para dedicarse al segundo. Él va a hacer lo que mejor sabe, tirar piedras. Si lo miramos desde la estrategia de guerra, el infante Goliat va con una espada afilada a enfrentar a un artillero David con un arma parecida a una pistola. ¿Quién de los dos creen que va a matar al otro? Si Goliat logra acercarse lo suficientemente cerca con su espada e impide que David apunte, lo atravesará fácilmente. Pero si David se acerca lo suficiente para que su piedra no pierda velocidad con la distancia y lanza primero y con fuerza y puntería, Goliat está perdido. David sabía eso y emprende su táctica luego de presentarse de lejos a Goliat y le advierte el inminente desenlace de la batalla.
arroja una piedra con la misma velocidad y precisión con la que había matado animales salvajes y asesta un golpe certero en la frente del guerrero filisteo, al parecer lugar donde el yelmo no protege la cara. Al caer aturdido por el golpe, Goliat queda indefenso y David ahora sí se transforma en un soldado de infantería, ya que usa la espada de su enemigo para terminar el trabajo y darle muerte. No quisiera en este comentario restarle importancia ni brillo a lo que David hizo, pero, sinceramente, cada vez que leo este relato, más que ver una historia épica cercana al milagro o al cuento fantasioso, miro lo asombrado la habilidad de David como táctico. Él no hizo otra cosa que usar sabiduría divina para vencer con habilidad al filisteo. Lo primero que veo es que miró a su contrincante desapasionadamente, un hombre que seguramente padecía acromegalia, una enfermedad deformante que hace crecer alocadamente el cuerpo y generalmente produce trastornos orgánicos. La persona que lo padece sufre de artritis, artrosis, se mueve lentamente, es torpe en sus movimientos y suele tener problemas de visión o ceguera. Se nota en el relato con su escudero, dice la Biblia, un soldado que lo llevaba y lo guiaba porque seguramente no veía bien. Dice la Biblia que David se apresura a encontrarse con Goliat porque él sabe que los movimientos de su enemigo son lentos y que él debe actuar como los artilleros, que eran los que primero entraban en combate. Con sus proyectiles mataban o herían de lejos para tener menos soldados de infantería que enfrentar después. Y así lo hace, asestando el golpe justo para desarmar a Goliat. David no hizo otra cosa más que lo que sabía hacer, tirar piedras. Lo demás fue táctica y oportunidad. Tal vez estos elementos no solo sirvieron a David para obtener una victoria, sino que también hoy nos pueden servir a nosotros si los modernizamos en su estilo, pero no en su concepto, para enfrentar a los gigantes del siglo XXI, que pueden parecer intimidantes y asesinos, pero que si aplicamos la inteligencia y el valor adecuados, son solo un torpe gigante fácil de vencer. Otra lección es que no uses armas que no te calzan. David fue sabio y dijo, esto no es para mí. Así que no te cuelgues de estrategias que sirvieron para otras personas. No las copies. Elabora las tuyas propias. Y haz lo que mejor sepas y después aplícalo a tu conflicto. Dios solo va a hacer lo que vos no puedas hacer. Si no, él se hubiera encargado de derrotar al gigante, pero no. Esperó que David humillara a los sabiondos con su sencillez y con su táctica. Y con la sabiduría y habilidad que él le dio, las mezcló eficientemente para lograr una épica victoria. David confió en Dios y peleó en su nombre. Ese mismo Dios hoy está ofreciendo su sabiduría para que nosotros venzamos a nuestros gigantes. Te propongo un ejercicio final para que bajemos esa historia que parece fantasiosa a nuestra realidad. Haz una lista con tus gigantes, planes frustrados, miedos, metas truncadas. Y en otra columna escribí tus habilidades como persona. Luego pedile a Dios que te dé la sabiduría para relacionar tus habilidades versus tus gigantes y seguramente van a ir apareciendo estrategias en tu mente para enfrentar. Vos creés y confías en el mismo Dios de David, así que adelante.